Si usted le pregunta a Alexa, el bot de Amazon, ¿qué día murió Raúl Castro?, contestará: Que yo sepa, Raúl Castro sigue vivo. Nació el 3 de junio de 1931 y tiene 92 años de edad. Hay dos sentencias claves en esta elaboración de la inteligencia artificial que son, que yo sepa, y 92 años. Lo que nos dice Alexa es que Castro, pese a sus 92 años, sigue vivo y por ello dice, que yo sepa, en lugar de una respuesta asertivamente tajante, porque la situación puede cambiar en cualquier momento. Entonces, no es vano intentar adelantar lo que sucederá en Cuba luego de la desaparición física del general. Pero, antes, es necesario revisar las columnas que sostienen al castrismo por más de 60 años. La primera es el poder supraconstitucional del Partido Comunista y de un solo hombre de apellido Castro, aunque esté moviendo los hilos desde una posición más o menos en las sombras. Otras dos columnas son el enorme aparato represivo y un esquema mental introducido por el aparato ideológico de que Cuba solo puede vivir independiente y dignamente con el socialismo. El problema es que el sistema se ha basado hasta ahora en la obediencia a un solo hombre, presentada como unidad, y hoy los administradores están divididos, generacionalmente, y por sus propios intereses económicos. Castro sabe que la desunión del grupo gobernante conspira contra la intención de mantener, luego del raulismo, el mismo esquema autoritario, porque el sistema tiene muchas grietas que ya no podrá tapar el mito del gran líder. Entonces, no sería descabellado ver la defenestración del viceprimer ministro Alejandro Gil, en marzo de 2024, como indicación de que Castro intenta realizar una purga que, de facto, determine cuál será el grupo sucesor. Uno de los problemas que hace más peligrosa la lucha por el poder es que los jóvenes ya no creen en el concepto de que no habrá independencia sin la revolución y el socialismo. Además, cada día es más difícil para el régimen mostrarse como invencible, enmascarando cada fracaso o gestionando un optimismo irracional al estilo de convertir el revés en victoria. En estas condiciones está claro que, después de Castro, será difícil que sigan funcionando como hasta ahora los instrumentos represivos, o esquemas mentales como la inevitabilidad del socialismo y la infalibilidad del gobernante. Así que, el grupo que se haga con el mando, pero del poder real, no el nominal, que puede seguir siendo el presidente designado Miguel Díaz-Canel, deberá elegir, inevitablemente, entre aumentar la represión o aflojar la soga. Sin embargo, ninguna de las dos opciones garantiza la permanencia en el poder. Difícilmente la coerción funcionará igual, y la historia tiene ejemplos de lo que significa para una dictadura hacer reformas o perestroiques. Así que Castro, posiblemente, esté pensando en evitar la lucha interna mediante la determinación del grupo dominante con la eliminación del resto de los contrincantes. De cualquier forma, la situación está tan deteriorada que será difícil mantener los esquemas del castrismo, aunque los nuevos jefes elijan un indeseable baño de sangre o el poder real siga llevando el apellido Castro. Si te interesa mantenerte al tanto de enfoques sobre la historia y actualidad de Cuba, diferentes a la versión oficial, puedes suscribirte a nuestro canal y apoyarnos con tus comentarios y tus likes.